Vamos a aplicarle el modificador Unwrap. Seleccionamos todo el objeto. Nos aseguramos de que están seleccionados todos los polígonos y ahora aplicamos Unwrap VW. De momento han aparecido estas líneas verdosas y un recuadro que nos recuerda a una proyección. Aquí tenemos todos los parámetros del modificador Unwrap. Es uno de los modificadores más complejos y con más herramientas. Las iremos viendo poco a poco. Para empezar, lo que tenemos que hacer para poder visualizar todo este trabajo que vamos a aplicar al modelo 3D es abrir el editor de UVs. Este recuadro ajedrezado es el cuadro de UVs. Todo el desplegado de las UVs del modelo tendrán que estar obligatoriamente dentro de este cuadro. Muchos de los botones que tenemos aquí en el modificador Unwrap se repiten dentro del editor de UVs, porque la herramienta está perfectamente conectada. Podremos utilizar varias herramientas tanto desde aquí como desde aquí. Lo iremos viendo poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí dentro? Tenemos que hacer el desplegado de las UVs. Tenemos que hacer esto mismo, encontrar el modo en el que podamos desplegar lo mejor posible las piezas, aprovechando al máximo todo el espacio del que disponemos, de una manera lo más ordenada posible para que después, a la hora de pintar, no tengamos ninguna dificultad. Pensad en estas 4 piezas que en vez de tenerlas así juntas, hubiesen estado separadas, una por aquí, una por allá. Hubiese sido realmente complicadísimo el pintar la pared de ladrillos. Así, al estar juntas, no hay ninguna dificultad. En el programa de edición de imágenes, en este caso Photoshop, lo podemos hacer sin ningún problema. Eso mismo tenemos que hacer aquí. Tenemos que pensar, y en este punto es importante ya tener en cuenta el acabado final de la máquina, tenemos que encontrar el desplegado que más nos convenga y que nos facilite el pintado posterior. Siempre teniendo en cuenta la optimización, es decir, que todo el desplegado de las piezas ocupe el máximo espacio posible dentro de este cuadro de UVs. Para empezar, vamos a ver dos herramientas automáticas que tiene Unwrap para hacer un desplegado automático. Estas dos herramientas están aquí. Se llaman Flatten Mapping y Unfold Mapping. Flatten Mapping va a hacer un desplegado de las piezas, de manera que todas las piezas que entre sí haya una variación de menos de 45 grados, las va a dejar juntas. Si hay un cambio de plano evidente mayor a 45 grados, las separará. Teniendo todas las piezas seleccionadas, le decimos OK. Aquí tenemos este desplegado que nos ha hecho Flatten Mapping. Con la herramienta de selección polígono puedo seleccionar las partes del mapeado y veo cómo se corresponden con la geometría en el viewport. Fijaos que cada vez que seleccionamos una zona aparece este cuadrado amarillo que nos recuerda a una proyección planar. De hecho, es una proyección planar. Con este icono de aquí, si lo tenemos activado, cuando seleccionemos con polígono, seleccionaremos todo el grupo de polígonos que compone esta pieza y lo podremos mover. Tenemos aristas de diferentes colores. Unas son verdes y otras son blancas. Las aristas verdes son lo que se llaman costuras. Las costuras son el borde de cada pieza de las UVs. La arista blanca corresponde a polígonos que permanecen unidos dentro de la misma pieza. Si venimos al viewport, podríamos seleccionar una arista y veríamos enseguida en el cuadro de las UVs a cuál corresponde.
Entonces, nos sirve este despliegue para pintar bien la textura. Si os fijáis, se han creado muchas islas de Vs, muchas piezas. Sería muy complicado pintar toda esta textura por separado. De esta manera no se nos está facilitando la tarea. Si vamos a pintar, por ejemplo, toda esta zona con un dibujo continuo, será mucho más fácil que esta pieza y esta pieza estén unidas para que después nosotros lo podamos pintar mejor. Así que vamos a probar otro tipo de desplegado a ver si nos puede ayudar más. Voy a seleccionar todas las piezas con un barrido y le vamos a aplicar Unfold Mapping. Unfold Mapping va a hacer un desplegado diferente. Unfold ha hecho un desplegado y están todas las piezas juntas. Es como si hubiese intentado hacer con solamente una pieza el desplegado completo del castillo. Esto se parecería más al despliegue de Flatten Mapping y con Unfold es como si todas estas piezas estuviesen unidas en una sola pieza. Realmente esto no facilita nada la pintura y otro aspecto muy importante, se está desaprovechando muchísimo espacio en el área de las Vs, por lo que perdemos mucha resolución. ¿Por qué perdemos resolución? Pues porque la textura cuadrada que pintemos va a tener estas dimensiones. Puede ser de 512 por 512, 1024 por 1024, 2048, etc. Entonces, si esta textura, por ejemplo, es de 1024 píxeles, aquí estamos desaprovechando muchísimos píxeles que se van a quedar inutilizados. Tenemos que encontrar un método que nos permita aprovechar mejor todo este espacio. Para empezar a ver cómo funciona este despliegue o cualquier otro en nuestro objeto, le vamos a aplicar un material. Abrimos el editor de materiales y le vamos a aplicar un checker. Para ver los cuadrados un poco más pequeños, le voy a poner un tileado un poco más alto, 20. El checker nos ayuda a verificar si el posterior mapeado con la textura que pintemos se aplicará correctamente o no. En este caso, ¿estamos viendo distorsiones? Pues podríamos decir que muy poca o ninguna. No hay distorsión. Podríamos pensar que es correcto, pero como hemos visto, aquí no se aprovecha bien el espacio y además aquí se están solapando piezas, de manera que pintar esto sería totalmente imposible. Así que descartamos en este caso la herramienta Unfold Mapping y nos vamos a quedar con la de antes. Lo selecciono todo y usamos Flatten Mapping. Vamos a ver este despliegue cómo se ve aquí en el viewport. Tenemos esto así seleccionado porque desde Editable Poly tenemos seleccionados los polígonos. Fijaos, voy para atrás, bajo Editable Poly. Me sale una ventana que es bastante importante porque dice que hay un modificador en el listado de modificadores, que es Unwrap en este caso, que depende de la topología. Si nosotros hiciésemos ahora en Editable Poly algún cambio sustancial en la geometría, aumentamos el número de vértices, aristas, polígonos, etc., seguramente después Unwrap no se verá bien. Así que cuando bajemos de Unwrap a Editable Poly, tenemos que ser conscientes de que no podemos cambiar bruscamente la geometría, de lo contrario, todo nuestro trabajo con el modificador Unwrap se echará a perder. Le voy a decir que sí, bajo aquí Editable Poly, lo tenía aquí seleccionado, deselecciono y vuelvo a subir a Unwrap. Ahora ya lo podemos ver mejor. Vuelvo a abrir el editor de las Vs y seleccionando, por ejemplo, la herramienta polígono, podemos ir seleccionando partes de las Vs y vemos su correspondencia en el editor de Vs. Eso está muy bien porque vamos a poder trabajar en ambas ventanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Fijaos, a cada
grupo de polígonos que Flatten Mapping ha dejado unidos, les ha aplicado una proyección planar. Las proyecciones aparentemente están todas sin distorsionar. ¿Por qué se aprecia aquí distorsión? Flatten Mapping tiene en cuenta que todos los polígonos que tengan una variación menor de 45 grados los va a mantener unidos. En este caso, este polígono respecto a este solamente tiene una variación de unos pocos grados, tal vez unos 30 más o menos, pero no llega a 45. Por lo tanto, los mantiene unidos y a los dos les ha aplicado una sola proyección planar, pero que en el fondo es como un punto intermedio entre las dos. Hay alguna que estará un poco más distorsionada que la otra. Y esto lo tendremos que arreglar. Esta pieza la tenemos perfecta para pintarla por separado, esta otra también. Y aquí sí que tenemos un poco de caos, porque tenemos muchas piezas por separado. También podemos seleccionar los polígonos tanto aquí como aquí. Teniendo en cuenta la idea con la que nosotros vamos a pintar nuestra geometría, tenemos que encontrar el modo en el que en el área de Vs aprovechemos el máximo espacio posible y además ordenemos las piezas de manera que sea fácil pintar las piezas. Estas piezas, por ejemplo, las tendríamos muy bien para pintarlas. Podríamos pintar toda esta zona de un tirón. Pero en toda esta cara frontal, por ejemplo, aquí tenemos que hacer un trabajo de costura y tenemos que unir estas piezas de manera que consigamos tener de un tirón todos estos polígonos y sea más fácil pintar. Unir esas costuras de la manera que más nos interese. Así que voy a seleccionar aristas. Primero voy a buscar un polígono con el que quiera empezar, por ejemplo, este de aquí. A partir de este voy a coser este polígono, este y este. Todos los de la cara frontal. A partir de este polígono selecciono aristas. Me sale así porque tengo este botón activado, seleccionar por elemento. Si lo tengo así me coge todas las aristas. Si selecciono vértice, coge todos los vértices. Lo desmarco, selecciono arista y seleccionando esta, que es justamente la que quiero coser, esta arista se marca en rojo y hay alguna otra que se marca en azul. Ahí está. Eso significa que esta y esta es la misma arista. Solamente falta coserla. La herramienta para coser es esta, Stitch Custom. La arista que está en color azul se desplazará hasta coserse con la que está en rojo. Ahora, la arista que aquí veíamos en verde ya no lo es, puesto que ya estos dos polígonos están unidos en la misma pieza. Ahora podríamos seguir seleccionando esta de aquí, se selecciona esta en azul y volvemos a repetir la misma tarea. Seguiríamos. Y ya hemos llegado a la parte de arriba. Vamos a dejarlo hasta aquí. Selecciono ahora polígonos por elemento. Selecciono todos estos y ahora veis que ya tenemos todo este grupo de polígonos unidos en una sola isla de UVs. Eso está muy bien. Vamos a poder así trabajar mucho más cómodos a la hora de pintar. Por otra parte teníamos esta otra pieza y nos quedan estos polígonos de aquí que corresponden a la parte de atrás. Tenemos este de aquí, la tapa de arriba y la de abajo. Vamos a unir todos estos en una sola isla de Vs. Selecciono una arista que corresponde con esta de aquí, Stitch, y ahora vamos a ir aquí arriba,
Muy bien, esto está bastante bien resuelto. Tenemos todo el despiece solamente en 4 piezas de Vs, que después ahora repartiremos aquí dentro, pero tenemos que comprobar que no existe distorsión en el checker. Y aquí sí que aparece algo de distorsión. Aparentemente es la única zona en la que se ve más evidente. Y esto lo tenemos que solucionar. Esta distorsión se produce porque las dimensiones de esta geometría no se corresponden con las dimensiones de las Vs y tenemos que igualarlo en la medida de lo posible. Lo que podemos hacer es seleccionar vértices y vamos a probar a mover o esta fila de vértices o esta otra hacia arriba o hacia abajo. Y puede que enseguida veamos el resultado. Voy a probar a mover estas dos filas de vértices porque si yo ahora muevo apretando Shift, subo o bajo, mantengo la proporción de lo que es este polígono y estoy alterando este de aquí. Estoy subiendo o bajando apretando Shift. Tener cuidado en no soltar porque podríamos hacer distorsiones muy grandes. Aparentemente lo hemos solucionado, está bastante mejor. Si viésemos que en alguna otra zona hay distorsión evidente, tenemos que solucionarlo utilizando esta misma metodología, moviendo vértices. Una vez verificado que ya no tenemos distorsión, tenemos que ubicar las piezas en el área de las Vs.